El presente acápite constituye el capítulo sexto del libro. Método básico analítico para resolver casos penales, fundamentado en la escuela finalista aplicado en el sistema acusatorio, escrito por el abogado Rogelio Montenegro Herrera, en Alajuela, Costa Rica, en el año 2014. La monografía está conformada fundamentalmente por 6 temas y el que ahora se explica se denomina principales elementos incluyentes y excluyentes de las diferentes categorías del delito. Este rubricado lo he dividido en 2 partes, la primera referente a los elementos incluyentes del delito, al cual me referí en un vídeo anterior y a continuación, en un segundo apartado haré relato a los elementos excluyentes del delito. El método básico analítico fundamentado en la teoría analítica o finalista, contempla al delito como un todo, pero acepta fraccionarse en categorías y estas a su vez en elementos, pudiendo cada uno de ellos estudiarse en forma autónoma, pero sin olvidar que los mismos se interrelacionan o dependen entre sí, que forman una unidad. Verbigracia. Un vehículo forma una unidad, pero un mecánico puede separar sus partes, digamos que las principales, el motor, chasis, la parte eléctrica, carrocería, etc. Pudiendo estudiar y reparar cada una de ellas por aparte, en el entendido que una parte por sí sola no constituye un automotor, pero que todas juntas integran una unidad, el vehículo. Esta analogía es comparable con la desintegración que hace la teoría del delito en sus categorías para el estudio respectivo, concluyendo que solo la unidad de todos los niveles conforman la infracción. Jiménez de Asúa, preclaró defensor de la postura analítica y reconocido penalista español, apoyándose en Guillermo Sauer, jurista alemán, que estudió los aspectos sobresalientes del delito, nos presenta un esquema escalonado, al cual recurriremos, en parte, orientando este trabajo. Como modelo dogmático, con variantes significativas que realiza el suscrito, de conformidad con la técnica jurídica criolla, sea la empleada por nuestros tribunales, por el usuario y operador de justicia, en las resoluciones de casos penales. Teoría del delito. Elementos excluyentes, parte 2. A. Falta de acción. B. Ausencia de tipo. C. Causas de justificación. D. Causas de inculpabilidad. 1. Acción o conducta. A. Ausencia de manifestación externa. Desde vieja data el maestro de Pisa Francesco Carrara, manifestaba que los pensamientos no podían delinquir, en consecuencia lo que se piense o lo que se sienta no tiene trascendencia penal. B. Fuerza física irresistible. En esta figura jurídica falta la acción, por cuanto al sujeto no le es posible comportarse de otra manera, por eso dice Pacheco que la acción que se ejecuta por virtud de una violencia irresistible no es una acción humana, quien así obra, no es en aquel acto un ser humano, es un instrumento. La fuerza física irresistible o vis absoluta, puede provenir de la naturaleza o de un tercero, lo importante es que una persona actúe sin capacidad de control. Sea, no media ni su inteligencia ni su voluntad. Esta fuerza debe ser absoluta, es decir, el sujeto no debe tener la posibilidad de actuar de otra forma. Ejemplo. Un turista decide tomar una foto en un balcón de un hotel, camina hacia atrás y empuja a otra persona que está cerca de un jarrón decorativo, al colisionar ambos sujetos, el segundo arremete contra el jarrón y este cae en la cabeza de un niño, que camina por la calle al cual mata. El espectador actúa con fuerza física irresistible, producto del atropello, por lo que no hay acción. No hay inteligencia ni voluntad al realizar la conducta. C. Reflejos condicionados o actos reflejos. Este tipo de reflejos tampoco constituye acción, ya que dichos movimientos corporales no son controlados o producidos por la voluntad de la persona. Como indica el profesor Muñoz Conde, el estímulo del mundo exterior es percibido por los centros sensores que los transmiten, sin intervención de la voluntad. Un ejemplo claro de movimientos reflejos condicionados, es cuando un sujeto efectúa una conducta donde no opera su voluntad ni su inteligencia, así un profesor de balística explica a sus alumnos sobre la evidencia, de cómo se debe recoger por la policía el arma homicida y, en ese momento le da un ataque epiléptico, se dispara el artefacto y da muerte a un alumno. D. Estados de inconsciencia. Se trata de momentos o situaciones en que el sujeto que realiza la acción no es plenamente consciente de sus actos, no existe la voluntad ni la inteligencia.
Nótese que no es una perturbación de la conciencia transitoria como el de la imputabilidad disminuida, sino que aquí el individuo se encuentra totalmente desconectado de sus centros motores, está inconsciente. Verbigracia. Sucede con la inconsciencia producto del sueño natural, caso de la madre que da muerte por asfixia a su hijo recién nacido, que duerme a su lado. La embriaguez total puede provocar inconsciencia, pero, dependiendo del caso, puede operar la teoría de la actio liberae in causa, que ya fue mencionada en otro apartado. Aclaro, si un individuo ingiere licor adrede para cometer un delito o cualquier otra droga, generalmente lo hacen para infundirse valor, opera el instituto anteriormente mencionado, pero si un tercero droga al actor, sin la voluntad de este y comete un delito, este sería inimputable, empezando porque ni tan siquiera hay acción ilícita. Caso fortuito y fuerza mayor. Para aclarar estos institutos planteamos diferencias prácticas entre caso fortuito y fuerza mayor. Ambos contemplados en el ordinal 33 de nuestro Código Penal. Comúnmente se llama caso fortuito a lo que sucede inesperadamente, o sea a lo imprevisible y es un acontecer humano. La fuerza mayor alude a lo irresistible, es decir, lo inevitable y generalmente proviene de un evento de la naturaleza. La diferencia entre ambos institutos se ilustra con un suceso en el que una persona, dentro de su coche estacionado y con la ventanilla abierta, sufrió lesiones en el ojo a consecuencia de una piedra que saltó al paso de otro vehículo. La víctima recurrió a los tribunales, quienes indicaron que la fuerza mayor se debe a un factor ajeno al ser humano, como un rayo o un huracán, mientras que si el accidente se produce por efecto de una actividad ajena a la naturaleza, en este caso la circulación de un vehículo, y la existencia de gravilla en la calzada, dan lugar a un caso fortuito. Este asunto se conoció en tribunales argentinos. Todos los elementos excluyentes de acción se caracterizan porque no está presente la voluntad ni la inteligencia del sujeto activo. 2. Tipicidad. A. Ausencia de algún elemento objetivo del tipo. Se refieren a la ausencia de condiciones externas o jurídicas de naturaleza objetiva, que son esenciales y que dan lugar al tipo autónomo, verbigracia al homicidio. A veces se presentan elementos accidentales que solo califican, agravan o atenúan al tipo autónomo, ejemplo de ello es la premeditación como calificante y la emoción violenta como atenuante en el delito de homicidio. De esta manera, un principio básico de derecho penal exige que la materia de la prohibición contenida en sus normas, tipos, debe ser precisa, no debe ser ambigua, de tal suerte que el ciudadano y el propio juez conozcan explícitamente, de manera detallada, la conducta no permitida, no quedando el ciudadano sujeto a la arbitrariedad. Artículos 11 y 39 de la Carta Magna. Esta precisión queda plasmada en los elementos objetivos del tipo penal. B. Ausencia de algún elemento subjetivo del tipo. Es la ausencia de acciones finales de la conducta u omisión, sea el dolo o la culpa y en ocasiones al ánimo o tendencia del sujeto activo. Estas acciones se dan en lo interno de la psiquis del autor. Ejemplo de este último punto es el homicidio especialmente atenuado, cuando reza para ocultar la deshonra. Artículo 113 inciso 3 del Código Penal. A estos elementos subjetivos, descritos en el tipo penal, referentes al ánimo del encartado, también se les conoce como elementos subjetivos diferentes del dolo. C. Falta el objeto material o el objeto jurídico. Para algunos penalistas bolivianos el objeto del delito es la persona o cosa sobre la que recae la acción del sujeto activo. Al objeto del delito también se le conoce con el nombre de objeto material de delito, e inclusive, actualmente, es conocido con el nombre de objeto material de la acción. El objeto del delito puede ser la persona, individual o colectiva, los animales o las cosas inanimadas. El objeto material no se da en todos los delitos. Los de simple actividad, el falso testimonio, CP 169 boliviano, y los de omisión simple, omisión de denuncia, CP 178 idem, carecen de objeto material. En algunos delitos pueden coincidir el objeto material y el sujeto pasivo, como individuo en el homicidio, CP 251. Sin embargo, en otros delitos, se diferencian claramente. En el robo, CP
p. 331, el objeto material de la acción es la cosa, el sujeto pasivo es el titular del interés o bien jurídico violado. El dueño de la cosa. El objeto material del delito no debe confundirse con el instrumento del delito, que son los objetos con que se cometió el delito, un cuchillo en un homicidio, una palanca en caso de robo de vivienda, etc. En consecuencia, puede ser objeto jurídico del delito un objeto del mundo externo o una cualidad del sujeto. Pueden tener naturaleza corpórea o incorpórea. Vida, integridad corporal, honor, libertad sexual, seguridad. Conceptualmente se puede separar de la noción de bien, el de interés. Se entiende por interés a la valoración por parte del sujeto de la aptitud de la cosa, del bien, para satisfacer una necesidad. No debemos confundir objeto del delito con cuerpo del delito. Por este último se llama a todos los elementos mediante los cuales se cometió un acto criminal y que permiten probarlo, evidenciando su existencia, pueden ser elementos materiales, huellas, rastros, o todo indicio que la criminalística pueda recoger. Es lo que se conoce como la evidencia. D. Error de tipo. A mayor abundamiento, ya que este asunto fue estudiado en el tema primero de este libro, hago un adendum por la importancia que reviste este instituto. Según Zaffaroni, el error de tipo no es más que la falta de representación requerida por el dolo. En igual sentido piensa Geschek, quien apunta que la teoría del error de tipo se halla conectada de forma inmediata con la teoría del dolo, ya que el error de tipo no es más que la negación del contenido de la representación del dolo. Es importante indicar que cuando opera el error de tipo se elimina el dolo. Como veremos luego, en el tema correspondiente, cuando opere el error de prohibición se elimina la antijuridicidad, aunque el mismo se estudie en la culpabilidad. El autor desconoce los elementos del tipo objetivo según el correspondiente dispositivo penal, no hay voluntad y conocimiento para realizar o formalizar los elementos objetivos del correspondiente tipo penal, ergo la acción es atípica, porque no hay dolo. Concurre el error de tipo, cuando en la comisión del hecho se desconoce, por el autor, una circunstancia que pertenece al tipo legal. Con el término circunstancia se alude en primer lugar a todos los elementos objetivos del tipo legal, de forma análoga, el precepto ha de aplicarse a todas las restantes circunstancias a que se refiere el dolo. En cuanto a su contenido, el error de tipo puede consistir tanto en falsa representación, como en la falta de toda la representación, pues el error supone en términos generales la no correspondencia entre conciencia y realidad. En el error de tipo, a diferencia del error de prohibición, el sujeto activo conoce el derecho, pero en el momento de la acción, del hecho, ignora los elementos objetivos del tipo penal, en consecuencia, como se dijo supra no opera el dolo. El error de tipo puede ser vencible. Se da cuando el sujeto no aplica la debida diligencia y ello lo hace incurrir en error. En tal supuesto, si existe tipo culposo y se dan los demás requisitos de esa tipicidad, la conducta será típica por imprudencia, pero no por dolo. Verbigracia. Dos amigos se van de cacería, en la montaña se dispersan y con antelación acuerdan que cada uno tendrá una zona definida para cazar, uno de ellos olvida lo pactado y, al pasar una liebre dispara en la zona de su amigo, hiriéndolo mortalmente. Esta conducta corresponde a un error vencible por culpa y como en nuestra legislación se sanciona el delito de homicidio culposo, se le debe condenar por esa infracción. Invencible. Aún el agente aplicando la debida diligencia, comete el error, aquí la acción no solo será atípica del tipo doloso, sino también de su eventual tipicidad culposa. Ejemplo, a efecto de aclarar. Soy invitado a una fiesta, y pongo mi saco en una percha, al salir me llevo otro parecido al mío, en este caso no hay dolo, no hay culpa, entonces, opera el error de tipo invencible. Conclusiones. El error de tipo excluye siempre la tipicidad dolosa. Siendo vencible puede haber tipicidad culposa. Cuando sea invencible elimina también toda eventual tipicidad culposa. Para aclarar este asunto, adjuntamos resolución de la Fiscalía General de Medellín, Colombia, del 21 de diciembre de 1999, y de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, Huánuco, número 323-04 del 11 de octubre de 2004, que para lo que interesa nos indican, por su orden.
Y finalmente en lo atinente a la culpabilidad debemos hacer la reflexión sobre la existencia o no de dolo en los hechos. A ese respecto tenemos que el sindicado acepta haber sacado partes de ese automotor y que pretendía venderlos, pero finaliza afirmando que actuó, sin intención de perjudicar a nadie. Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre si el procesado era realmente consciente de la injusticia de su actuar y en efecto actuó con pleno conocimiento de la ilicitud y con la voluntad inequívocamente dirigida a transgredir la ley penal y causar un daño o si por el contrario actuaba inmerso en un error que excluya su culpabilidad. Es sabido que para que nuestro ordenamiento punitivo sea relevante el error debe excluir el injusto penal, porque a nadie se le puede sancionar por hacer lo permitido y, en ese mismo sentido, a nadie se le puede sancionar por hacer lo prohibido cuando actúa con el convencimiento de que es permitido. Esto nos lleva a pensar en la existencia de lo que nuestra doctrina llama error de tipo. El que recae sobre uno de los tipos objetivos de prohibición. Puede afectar parte de la descripción típica o puede afectar todo un tipo penal. Puede ser error en cuanto a la acción, en cuanto al nexo causal, en cuanto al resultado, en cuanto a los sujetos, en cuanto al bien jurídico, en cuanto al objeto material, etc. Y referente a que el error de tipo en el delito de violación sexual de menor se observa que el desarrollo físico de la víctima induce a error al agente, esta sala se pronuncia delimitando que si durante la comparecencia de la menor agraviada, se ha podido verificar que exhibe un desarrollo físico que excede el promedio que presenta una persona de 14 años de edad, es un aspecto que indudablemente puede hacer inducir a error en cuanto a su verdadera edad, a quien a simple vista la observe, situación que en todo caso también puede haber influido en el acusado por violación sexual de menor. Entonces, desde este punto de vista, el error de tipo consiste básicamente en el desconocimiento de al menos un elemento del tipo penal y genera que el acusado interprete de una manera equivocada la realidad, realizando una conducta que considera irrelevante para el derecho penal, pero que en verdad sí tiene relevancia y mucha importancia. Así, como se ve en el caso, por su desarrollo físico, una agraviada aparenta una edad cronológica que no le corresponde, hecho que genera un estado de error no solo para el agente sino para el común de las personas, como lo admite el juez en el juicio oral, haciendo que tal percepción se transforme en un error insuperable o invencible. Y por tanto creer que tener relaciones sexuales con ella está dentro de una conducta lícita y permitida. Y en otro orden de ideas, pero siendo de suma importancia, nuestro Código Penal en el Canon 159 establece las relaciones sexuales con personas menores de edad, el cual transcribo literalmente, tomando en cuenta su importancia. Será sancionado con pena de prisión de 2 a 6 años, quien aprovechándose de la edad, se haga acceder o tenga acceso carnal con una persona de uno u otro sexo mayor de 13 años y menor de 15 años, por vía oral, anal o vaginal, con su consentimiento. Igual pena se impondrá si la acción consiste en la introducción de uno o varios dedos, objetos o animales por la vía vaginal o anal. La pena será de 4 a 10 años de prisión cuando la víctima sea mayor de 13 años y menor de 18 y el agente tenga respecto a esta la condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana consanguíneos o afines, tutor o guardador. Para el catedrático Bacigalupo, en tratándose del error de tipo, el error merece un tratamiento especial sobre el suceso que conduce al resultado, sería el error sobre el nexo causal, in persona, aberratio ictus y el dolo general. Error sobre el nexo causal. Normalmente el autor se representa la realización del suceso que conducirá al resultado de su acción de una manera que no coincide totalmente como el curso seguido luego por esa realización. Por ejemplo, el autor quiere matar a otro que no sabe nadar arrojándolo desde un puente a un río. La víctima muere sin embargo, al dar con la cabeza en uno de los pilares de un puente y antes de llegar al agua. En este caso el desarrollo del hecho que el autor se representó y el que realmente tuvo lugar no coinciden totalmente, sin embargo la divergencia no es esencial y no hay razón para excluir el dolo. Distinta sería la cuestión, cuando la divergencia es esencial, verbigracia. El autor quiere abofetear a otro quien para evitar el golpe se echa bruscamente hacia atrás, pierde el equilibrio y cae por una ventana muriendo. El encartado se representa infringir una lesión leve y se produce la muerte del otro.
En este caso el desarrollo del suceso es totalmente diferente del que pensó el autor al obrar y por lo tanto admitirse un error sobre el desarrollo del suceso o un error sobre el nexo causal. B. Error in persona. El error in persona es un error sobre la identidad de la persona. Apaga a B para que mate a C, B se confunde y mata a D. El error sobre la identidad de la persona es inoperante, pues el tipo penal del homicidio solo exige el que mataré a otro. Si la identidad es típicamente irrelevante, caso del parricidio, la ignorancia de la identidad de la persona excluirá la agravación o en su caso la atenuación. C. Dolo general sería el caso siguiente. A quiere matar a B a golpes con un bastón. Luego de propinarle un número considerable de golpes en el cuerpo y en la cabeza cree haberle producido la muerte. Para ocultar el cadáver lo arroja a un río. Al descubrirse el hecho, los médicos comprueban que B murió ahogado y que, por lo tanto, no estaba muerto, como creyó A, cuando éste lo arrojó al río. En consecuencia, cuando el autor quiso matar no logró el resultado. Cuando creyó que había cumplido su cometido, pensó que arrojaba al río a un cadáver. Se produce el resultado de muerte. Las opiniones se dividen en lo que respecta al tratamiento de estos casos. Para una parte de la teoría deben admitirse dos acciones diferentes. En primer acto, tentativa de homicidio, y, en el segundo, homicidio culposo, en concurso real. Para otro grupo de opiniones se trata de un único hecho en el que debe admitirse un dolo general de matar que se concretó en la obtención del resultado, es decir, homicidio doloso. Me adhiero a la última posición puesto que desde un inicio a lo que quiere es matar a B y se trata de establecer en este caso un concurso de delitos. Sería caer en exceso de dolo en perjuicio del sindicado y no debemos olvidar que estamos en materia restrictiva, odiosa. El exceso de dolo es de vieja data, digamos de la doctrina bizantina, hoy día se pretende penar sin caer en exceso de reproche y de pena. D. Aberratio ictus. También Bacigalupo aclara este instituto con un ejemplo. A quiere matar a B que está sentado frente a C, A apunta mal y en lugar de matar a B mata a C, a quien no quería matar. Para este caso se ofrecen dos soluciones. Un grupo de autores piensa que no se diferencia del error in persona y estima que debe tratarse de un homicidio doloso consumado. Otros piensan que al no matar a B, sino a C en cuanto a este se constituye un homicidio culposo y en cuanto a la otra víctima una tentativa de homicidio, ambos hechos en concurso ideal. Este último punto requiere atención especial, por su naturaleza y por la frecuencia con que se suscita en el diario vivir y es por ello que se incluye a continuación el fallo número 14-13 de la Sala, Tribunal de Impugnación, de la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, Argentina, del mes de julio de 2013. Caso. A Matías se le condena como autor de los delitos de homicidio simple en grado de tentativa en perjuicio de Hugo, en concurso con homicidio culposo consumado en perjuicio de Walter a la pena de 4 años de prisión. Resolución. Y en principio cabe afirmar que los principios de impugnación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la defensa de Matías resultan admisibles al tenor de lo establecido en los ars. 400 Incorporate 1, 2 y 3, 402, 403 y 405 y Incorporate 1 de nuestro ordenamiento procesal. Otro de los requisitos esenciales requeridos para la viabilidad de este tipo de recurso, o sea los motivos en los que se fundamentan, se encuentra debidamente complementado, brindando el marco de abocamiento y contralor que este tribunal revisor debe efectuar. En el caso del recurso interpuesto por la defensa, a los fines de garantizar a quien resultara condenado, mediante sentencia aún no firme, el derecho que tiene a que la imputación concreta en su contra sea analizada una vez más en forma integral, a los fines de legitimar plenamente el poder punitivo estatal, conforme lo dispuesto por la Convención Americana de los Derechos Humanos, AR 8.2, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, AR 14.5, incorporados a nuestra Carta Magna como ordenamiento legal positivo, con la Reforma Constitucional de 1994. En tal sentido, la CSJN en el fallo Casal, Matías y otro del 20 de septiembre de 2005, al referirse al alcance ata segunda instancia o doble conforme, expresó que
Debe entenderse en el sentido de que habilita a una revisión amplia de la sentencia, toda lo extensa que sea posible al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnificar las cuestiones reservadas a la inmediación, solo inevitables por la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas. Teniendo en cuenta lo expresado, habré de ingresar al examen de la cuestión planteada, con la amplitud de conocimiento y revisión expuesta, como así también la sentencia por la cual fuera condenado Matías, en el legajo N 2754, que fue recurrida por Fiscalía y por la defensa. Se analizarán los recursos separadamente a los efectos de un mejor ordenamiento de la argumentación a realizar. A. Agravio de la defensa. En relación al hecho que se le imputa a Matías, la defensa basa su agravio en sostener que no se pudo acreditar, con elementos objetivos de prueba, que fuera Matías quien diera muerte a su hermano Walter, duda que, a su criterio, también surgió del propio alegato de clausura de la Fiscalía cuando acusó por homicidio simple pero dejó entrever que podía tratarse también de un homicidio culposo, porque quizás la puñalada que recibió Walter no estaba dirigida a él sino a Hugo. Peticiona entonces la absolución por la duda de Matías. Ahora bien, conforme a la idea central del planteo recursivo de la defensa, resulta oportuno destacar que el Tribunal de Juicio dio por probado el siguiente hecho. De las pruebas ventiladas en el juicio oral y público queda acreditada la tesis de la acusación, que afirmó al inicio del proceso que iba a probar que en el domicilio sito en intersección de calles 500, 33 y 48 de General Pico, Matías apuñaló mediante la utilización de un arma blanca a su hermano Walter, quien falleció el día 4 de octubre de 2011, minutos después de la medianoche en el Hospital Gobernador Centeno. Partiendo entonces de dicha fijación, los jueces de la audiencia de juicio de General Pico calificaron los hechos como tentativa de homicidio simple en perjuicio de Hugo, en concurso ideal con homicidio culposo en perjuicio de Walter. Por lo que de la atenta lectura de la sentencia puesta en crisis, se evidencian las sobradas razones que tuvo el acuot para dar por probado el hecho tal cual lo hizo, por lo que con esta afirmación adelanto mi rechazo a la proposición defensiva de la existencia de duda en cuanto a lo que realmente ocurrió. Las peculiaridades del hecho, sus protagonistas pertenecen a un mismo ámbito familiar o cercano a él, fueron específicamente tenidas en cuenta desde el comienzo por el sentenciante, y ello derivó, a mi criterio, en la necesidad de tener que efectuar un detalle en el que, ítem por ítem, se desentrañaron las pruebas producidas que lo llevaron a arribar a su decisión de coincidir con la tesis de la acusación en cuanto a cómo aconteció el suceso por el cual fue acusado Matías. En ese aspecto debo destacar que en la valoración de los testimonios producidos en audiencia oral el Tribunal de Juicio se ha tomado el trabajo de referirse al grado de verosimilitud que dichas pruebas le han ofrecido. Y, del chequeo de los audios correspondientes al debate, no se evidencia que tal valoración no sea correcta o padezca de algún vicio que la torne defectuosa, como genéricamente alega a la defensa. En ese sentido, la crítica abordada por la defensa arguye que el juez votante en primer término sostuvo que no existía otra alternativa a la autoría de Matías pero que a su vez reconoce que tuvo un papel protagónico Hugo. En tal abordaje se advierte que la defensora al tratar de buscar inconsistencia en tal razonamiento, para de esta forma introducir la duda sobre la autoría, descontextualizada las afirmaciones del acuo, a tal punto que solo destaca una oración que contiene un párrafo, pues a continuación se precisa cuál fue el protagonismo. Concretamente, la puñalada que le fue asestada a la víctima era para Hugo. Y para continuar con su crítica a los argumentos condenatorios, en el mismo orden de ideas, agrega a la defensora que se expresó la inexistencia de móvil para que el acusado diera muerte a su hermano, pero que eso no descarta la autoría de Hugo, quien sí mantenía una pelea con Matías. Creo que tal reproche para nuevamente generar la existencia de duda acerca de la autoría de la apuñalada a Walter, no repara en que la evaluación del acuo lo ha sido sobre los testimonios concretos prestados en el juicio. Entre otros, es determinante a mi criterio lo narrado por Rubén a quien el acusado, luego de huir del lugar del hecho solicitó de manera desesperada ayuda.
Otras pruebas sustanciales fueron los testimonios brindados por los efectivos policiales Herbojo y Núñez, que acompañados de Reyes, presenciaron cuando ésta se acercó a Matías en momentos de ser detenido y escucharon cómo con congoja la joven le reprochaba a Matías la autoría del fallecimiento de Walter. Por lo que si tenemos en cuenta que lo único no controlable en esta instancia es lo que surja directamente de la inmediación y que, lo no controlable es la impresión personal que los testigos pueden causar en el tribunal, pero de la cual el tribunal debe dar cuenta circunstanciada si pretende que se la tenga como elemento fundante válido, pues a este respecto también el Tribunal de Casación puede revisar criterios CSJNF. 328, 3399, parágrafo 25, no habiendo procurado la defensa razones atendibles para desacreditar los fundamentos esgrimidos en el aspecto arguido, es que debe rechazarse sin más el recurso interpuesto. Sin perjuicio de ello, tengo que agregar de la atenta escucha de los testimonios brindados en el juicio, se coincide en que Matías resulta el autor de la asestada fatal a Walter. A pesar de la falta de un testimonio que de manera directa acredite haber visto tal circunstancia, la prueba producida conjugada, tal como lo ha efectuado el tribunal de juicio, da cuenta de las actitudes asumidas por Matías con posterioridad al hecho, la que evidencian sin lugar a duda, así lo indica la experiencia, su autoría, huyó del lugar, se ocultó de la policía, solicitó ayuda, etc. No queda, a mi criterio, margen de incertidumbre al respecto. Que ello así, este agravio de la defensa no puede prosperar. B. Agravio del Ministerio Fiscal. En relación al recurso del Ministerio Público, este se agravia por considerar que si bien el Tribunal de Juicio acogió la teoría del caso de la Fiscalía, se calificó el hecho en forma disímil, pues mientras la acusación no fue por el delito de homicidio simple, el Tribunal condenó por homicidio simple en grado de tentativa en perjuicio de Hugo en concurso ideal con homicidio culposo en perjuicio de Walter. Por lo que el Ministerio considera que ha existido por parte del Tribunal de Juicio, una errónea aplicación de la ley sustantiva, pues el hecho debió ser encuadrado como constitutivo de la figura de homicidio simple, art. 79 del CP. En aval de su postura, critica la calificación dada al hecho por el Tribunal de Juicio producto de la aplicación de la teoría de la aberratio ictus. A tal efecto sostiene que en el caso sentenciado la intencionalidad del agente no puede ser interpretada respecto de una misma acción en dos sentidos contrarios y contrapuestos, es decir, ser un acto doloso y culposo al mismo tiempo. La psiquis humana no puede representarse esa posibilidad de tener una doble intencionalidad para un mismo acto. El autor quiso matar a otro y el resultado es una concreción del peligro representado por su acción. En definitiva, la parte acusadora entiende que la calificación que corresponde al homicidio cometido por aberratio ictus es la de homicidio simple, art. 79 del CP, tal como lo fuera solicitado en su oportunidad en el alegato de clausura. En atención al agravio recursivo se parte de la base del hecho dado por cierto por el Tribunal de Juicio, toda vez que en este estado del proceso, este tribunal revisor no puede modificar la conclusión a que se arribara en relación al mismo, dado que el agravio respecto de la fijación del hecho fue discutido por la defensa ha sido rechazado y el recurso del Ministerio Fiscal, no lo es referido al hecho, sino en lo que respecta a su encuadramiento legal. En lo pertinente, en ocasión de analizar la existencia del hecho y la autoría, el voto del Dr. Lossi destaca dos circunstancias. 1. Que no existe duda acerca de que el condenado Matías es el autor de la muerte de su hermano Walter y que 2. Hugo tuvo un papel protagónico en el hecho que desencadenó la muerte de Walter. Concretamente, la puñalada que le fue asestada a la víctima era para Hugo. Circunscribiéndose entonces la controversia a cómo debe calificarse un mismo hecho cuando nos encontramos en presencia de la aberratio ictus, error en el golpe, no puede dejar de soslayarse que la postura propuesta por el Ministerio Público ha sido aceptada por la doctrina, así como también la argumentada en el fallo. No se puede alegar entonces, tal como lo pretende la recurrente, que haya existido un error por parte del tribunal cuando, de parte de este ha existido una respuesta fundada en derecho aunque con una discrepancia en cuanto al criterio escogido. Ello sobre todo, si se tiene en cuenta que el punto de vista asumido por el juez ha profundizado en aspectos particulares de los hechos acaecidos que le tocó juzgar.
Muestra de ello es que el fallo ha hecho referencia a una particular situación pasada por alto por el acusador. La irrupción de Walter para interponerse entre Hugo y Matías fue completamente intempestiva para este último, lo que resulta un dato fundamental para la calificación de los hechos y en lo que vamos a coincidir completamente con el tribunal de juicio. Para ser más concreta, el acuo señaló: claramente falta un motivo para que Matías ultime a Walter. Sí lo hubo para la disputa entre el acusado y Hugo. Si fue una cuestión del momento o si era de vieja data, no se pudo desentrañar. El propio acusado atribuye deudas impagas por drogas. Reyes vio el incidente. Diego dijo en el juicio que siente un griterío afuera e inmediatamente observa a Walter tirado en el piso. Si bien Hugo niega todo, de los careos surge claramente la enemistad existente entre ambos. Resulta entonces que la hipótesis probada en juicio fue la puñalada que tiró Matías dirigida a Hugo y la recibió Walter, al interponerse para poner fin a la reyerta. La víctima era ajena a la pelea y, por lo que dicen los testigos, apareció de improviso desde atrás de la casa para calmar los ánimos. El párrafo transcrito pone de relieve que el dolo, como voluntad realizadora, que terminó con la vida de Matías, era dirigido a Hugo. Ello ha quedado probado en juicio y no ha sido discutido por la fiscalía, por lo que resulta, a mi entender, acertado afirmar que tal dolo no lo era respecto de Walter, quien en definitiva resultó muerto. Que los acontecimientos anteriores y posteriores inmediatos al hecho, no dejan dudas de que a Matías no le daba lo mismo atacar a Hugo que a su hermano Walter. Su accionar claramente no iba dirigido a este último. Así, quedando en evidencia que la intención de Matías era la de matar a Hugo y habiéndose producido la muerte de otra persona, Walter, resultado este que no se llegó a demostrar que hubiera asumido voluntariamente, considero que la adopción de esta tesis por el tribunal de juicio es una solución que se ajusta de derecho conforme lo acontecido, adhiriendo a la cita doctrinaria que ha efectuado la sentencia que por su claridad vale la pena reproducir. La mayor discusión se produjo siempre alrededor de la llamada aberratio idus o error en el golpe. El que dirige un ataque contra un objeto y alcanza a otro equivalente. La doctrina se divide desde muy antiguo y fue en este campo donde se hizo valer de preferencia la máxima de Farinaccio, traducida al caso como quiso matar a un hombre y mató a un hombre. La mayor parte de la doctrina se separa hoy de la tesis medieval del dolo general y se inclina por considerar que existe una tentativa de homicidio en concurso ideal con un homicidio culposo. Conforme a la tesis de la concreción del dolo, la solución para la llamada aberratio itus dependerá de lo que realmente sucedido sea o no indiferente para el plan concreto. El que quiere matar a alguien de un grupo concreta el dolo en su plan hasta el límite y, si efectivamente logra matar a alguien del grupo, habrá obtenido el resultado propuesto. Por el contrario, el que deseaba matar a una persona determinada y no lo logra, no puede ser imputado más que por tentativa en concurso con homicidio culposo realmente cometido, siempre que ese resultado no lo haya incorporado a su voluntad realizadora conforme a las reglas que rigen el dolo eventual. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia Alejandro, Eslocar Alejandro. Manual de Derecho Penal. Parte general. Ediar, bs.as. 2010, 2 ed. Ata. Reimpresión. P514. Pese a encontrarnos ante un bien jurídico idéntico, vida, el resultado adquiere relevancia, pues queda claro para mí, que para Matías no era lo mismo lesionar a Hugo que a su hermano Walter, pues la fiscalía no logró demostrar que con su accionar el acusado haya producido el daño buscado, o sea, no acreditó que tuviera dolo respecto de dar muerte a su hermano Walter. Por esta razón, al verse afectado el curso causal de la acción por la intromisión de Walter, perdió Matías la dominabilidad de su acción. La acción homicida quedó truncada y sí se cometió un accionar, pero desprovisto del algún dolo, homicidio culposo, encontrándose entonces, correctamente calificado por el tribunal de juicio, el hecho investigado.
Partiendo de dicha premisa, en la cual los señores jueces sentenciantes consideraron que no se da la calificación solicitada por el Ministerio Público Fiscal, resulta indudable que valoraron diversas circunstancias contempladas a través de la inmediación, la que considero de vital importancia a los fines de establecer si efectivamente se comenzó un accionar con intenciones de dar muerte a una persona determinada y que se vio interrumpido por un tercero, por lo que en este sentido, conforme el análisis efectuado, voy a coincidir con lo resuelto por la audiencia de juicio. Por lo que en definitiva corresponde rechazar también el argumento propuesto por el Ministerio Público Fiscal. Así, en virtud de lo expuesto, y habiendo dado tratamiento a los agravios de los recurrentes, y no alcanzando estos para desvirtuar la sentencia impugnada, es que voto en el sentido de confirmarla en todos sus términos, sin costas. Y 3. Antijuricidad. A. La legítima defensa, necesaria. Como destaca Luzón Peña, la doctrina dominante entiende que la acción de la defensa no está prohibida, o sea, que es un derecho del ciudadano. Las divergencias surgen cuando se trata de precisar qué tipo de derecho es este. Así, se concibe como un derecho natural, un derecho subjetivo o un derecho público sin que falte quien prefiere considerarlo como una facultad o incluso como un deber. En definitiva, si la acción de defensa es conforme a derecho, no puede ser antijurídica, en consecuencia no constituye un injusto y, por lo tanto, dicha acción está justificada. Con arreglo a la terminología dogmática, ello quiere decir que la legítima defensa es una causa de exclusión del injusto, o sea, una causa de justificación. Este instituto se encuentra regulado en el precepto 28 de nuestro Código Penal. La legítima defensa tiene las siguientes características. 1. Agresión ilegítima. En el caso de defensa de los bienes, se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y que los ponga en grave peligro, deterioro o pérdida inminente. En caso de la defensa de la morada o sus dependientes, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella. 2. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Ello supone necesidad, o sea, que no pueda recurrirse a otro medio no lesivo, siendo de señalar que la fuga no siempre es exigible. La proporcionalidad en el sentido racional no es matemático, así un niño se puede defender con un garrote del ataque de un mayor. Si la defensa es desproporcionada, artículos 29 y 79 del Código Penal, no ocurre la legítima defensa en sentido estricto, verbigracia un paralítico que cuida el huerto de su casa, no puede con una escopeta disparar y matar un niño que roba naranjas. 3. Provocación suficiente. Esta es una conducta anterior a la agresión. La ley otorga el permiso para defenderse en forma legítima. Alguna corriente jurídica estima suficiente la provocación que dio motivo a la agresión, en este sentido se dice: será suficiente la provocación que a la mayor parte de las personas hubiera determinado a una reacción agresiva. 4. Bienes defendibles propios o de terceros. Se puede defender cualquier bien, solo que debe mediar proporcionalidad entre la acción defensiva y la agresiva. Con esto se quiere decir que si una anciana es objeto de robo por un malhechor, un tercero puede intervenir en defensa de la víctima. 5. Actualidad de la agresión. La agresión debe ser actual o inminente. Terminada la agresión, cesa el derecho de defensa. Resulta que muchas veces la agresión se mantiene en el tiempo, entonces, en cualquiera de estas ocasiones, el sujeto activo puede actuar en legítima defensa. B. Consentimiento del titular o del derecho habiente. Se actúa con el consentimiento titular del bien jurídico tutelado siempre que se cumplan los siguientes requisitos. 1. Que se trate de un bien jurídico del que pueda disponer el titular. 2. Que el titular del bien jurídico tenga la capacidad para disponer libremente del mismo. 3. Que haya consentimiento expreso, tácito o presunto. Esta eximente de antijuricidad, artículo 26 Código Penal, se emplea usualmente en la medicina, ya que los galenos se protegen de eventuales denuncias penales, pidiendo el consentimiento del paciente o de quien pueda otorgarlo. Sin embargo, debe quedar claro que aún así si existiera impericia, o mala práctica por parte del médico, este es responsable del resultado que se produzca en la operación.
Se discute sobre el permiso del titular del derecho, cuando éste no está en condiciones de otorgarlo, por ejemplo se da un accidente automovilístico, la persona llega inconsciente al hospital y hay que amputarle un miembro. La doctrina para solucionar este problema se refiere a normas supralegales, las cuales si bien no aparecen en el Código Penal, tienen raigambre constitucional, ergo, se ha entendido por los tribunales que el paciente otorga un consentimiento tácito, amparado por la Carta Magna, que exime al médico de su responsabilidad. C. Cumplimiento de la ley o de un deber. El cumplimiento de un deber, canon 25 del Código Penal, consiste en causar daño actuando en forma legítima en el cumplimiento de un deber jurídico, siempre que exista la necesidad racional en el medio empleado. El cumplimiento de un deber se encuentra derivado del cumplimiento de una acción. Así el médico tiene la obligación de atender a un ciudadano que ingrese a emergencias en estado inconsciente y crítico producto de un accidente automovilístico, independientemente del consentimiento del paciente o familiares y del resultado que se produzca. Otro ejemplo sería el testigo que declara en juicio, aunque lesione el honor ajeno al rendir su testimonio. Cuando un ciudadano, digamos que un mecánico de automóviles retiene el vehículo, que debe ser entregado, porque el dueño de este no hace el pago de lo pactado, el mecánico hace uso del derecho de retención que está arreglado en el Código Civil. Como podemos ver, los derechos a que puede acudir la parte están diseminados por todo el ordenamiento jurídico. Este derecho no puede servir como amparo legal para hacer un ejercicio abusivo del mismo ni para escudar con la impunidad a quien cometa excesos al ejercitarlo. En las lesiones deportivas, cuando las mismas son producto de la actividad que se realiza y contempladas dentro del reglamento respectivo, si se produce alguna lesión, el causante está amparado al cumplimiento de un deber en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, por lo menos esto es lo que ha dicho la jurisprudencia pacífica mayoritaria. Cuando hay dolo en el contendiente y se produce la lesión, la acción es punible, o sea, constituye delito. D. Estado de necesidad justificante y exculpante. Este instituto opera en una situación de conflicto entre dos bienes que el derecho protege. Supone un estado de peligro grave e inminente para esos bienes y, la salvación de uno exige el sacrificio del otro. Se entiende que no es punible el que causa un mal para evitar otro mayor al que ha sido extraño, artículo 27 del Código Penal. La esencia del estado de necesidad es precisamente, el sacrificio de un bien de jerarquía inferior al de aquel que se salva. La gravedad del peligro no ha de derivar de la voluntad del titular de uno de los bienes, porque entonces se está en presencia de legítima defensa, sino que debe emanar de un hecho fortuito de la naturaleza o de un acontecimiento debido a la actividad de terceros. Ha de tratarse de un mal inminente, es decir, que va a suceder pronto. El mal será grave. El concepto de gravedad, es en este caso, relativo y no se le podrá evitar por otro medio que no sea el sacrificio del bien. Esto se conoce como estado de necesidad justificante. El mayor problema doctrinario y práctico que ofrece el estado de necesidad es el que se plantea en el caso de que los bienes de conflicto sean objetivamente iguales. Dos teorías tratan de resolver el problema. La objetiva, entiende que el criterio mensurador de los bienes en conflicto debe ser hecho por el operador de justicia. La distinta naturaleza de ellos conduce a una valoración casi universal en ciertos casos. Es indudable que la vida es superior al patrimonio y que en el caso del hurto famélico queda sin ninguna dificultad comprendido en una causa de justificación, pero cuando la índole de los bienes es igual, la interpretación de los textos, algunas veces conduce a razonamientos equivocados o diferentes. La subjetiva entiende que la estimación debe hacerla el dueño del bien en peligro. El conflicto de dos vidas queda prontamente resuelto con la afirmación de Soler. Para cada uno su propia vida es superior a la del otro. Se destruye así la aparente igualdad de bienes y el problema se soluciona en términos de la misma ley, porque el mal que representa la misma muerte es mayor que el que representa la muerte del prójimo. Es lo que se conoce en doctrina como estado de necesidad exculpante. Obediencia debida. La obediencia debida, también llamada obediencia jerárquica o cumplimiento de mandatos antijurídicos, en derecho penal, es una situación que exime de responsabilidad penal por delitos cometidos en el cumplimiento de una orden impartida por un superior jerárquico.
El subordinado, autor material de los hechos, se beneficia de esta eximente, dejando subsistente la sanción penal de su superior. La obediencia debida se encuentra tipificada en el precepto 36 del Código Penal y para su conformación o procedencia se requiere de a. Que la orden dimane de autoridad competente para expedirla y esté revestida de las formas exigidas por la ley. B. Que el agente esté jerárquicamente subordinado a quien expide la orden. C. Que la orden no revista carácter de una evidente infracción punible. La obediencia debida sería una causal de inexigibilidad de otra conducta, o exculpación, pues el cumplimiento de la orden ilícita por parte del subordinado obedecería a circunstancias especiales que reducirían las habituales posibilidades de autodeterminación, motivarse en forma normal, producto de la tendencia a acatar las órdenes que reciben de sus superiores casi sin discusión, incluso cuando exceden sus facultades, producto de una instrucción y un régimen disciplinario rígido y severo como sucede en lo militar. Por ello el derecho aceptaría razonablemente que, cuando el subordinado recibe una orden de ejecutar un hecho constitutivo de delito y la cumple, no sería cabal expresión de su voluntad, aunque esta posición tiene sus antagonistas. Sin embargo, y por lo general, solo lo eximiría de responsabilidad si lo ha hecho ante la insistencia de su superior, o sea, tras una previa disidencia o representación de su ilicitud. Esta es la posición que cuenta actualmente con más adeptos. Un ejemplo claro de obediencia debida es cuando el superior imparte una orden al inferior, sería el caso de un allanamiento de morada para decomisar el cuerpo del delito, pero el juez dicta la orden sin los requisitos de ley. 4. Culpabilidad. A. Inimputabilidad. Dicta el canon 42 del Código Penal que es inimputable quien al momento de realizar la acción o omisión no posea la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo a esa comprensión, a causa de enfermedad mental, o grave perturbación de la conciencia, sea esta o no ocasionada por el empleo accidental o involuntario de bebidas alcohólicas o de sustancias enervantes. El artículo 43 de JUSDEM hace referencia a la inimputabilidad disminuida. Un caso sorprendente de inimputabilidad total se dio en Costa Rica en los años 90 en el Parque Central de Escazú, cuando un sujeto paranoico, diagnosticado psiquiátricamente por medicatura forense, con un cuchillo asesinó a un transeúnte porque lo confundió con un vampiro que creía lo atacaba en ese momento. El Tribunal de Mérito lo declaró inimputable y le impuso una medida de seguridad. Las clases de medidas de seguridad las define el precepto 101 del Código Penal, el 97, 98, 100 y 102 se refieren a la aplicación de las mismas. El tipo penal 104 idem regula la responsabilidad civil del inimputable. Se mencionan a continuación algunos casos de inimputabilidad. A. La perturbación de la conciencia, trastornos transitorios de la conciencia de corta o larga duración, desmayos, hipnosis, etc., la perturbación patológica de la actividad mental, psicosis en sentido médico, las debilidades mentales, locura. B. La minoría de edad. Los menores de 12 años son inimputables absolutos. Los menores entre los 12 y 18 años son imputables si se les aplica la Ley de Justicia Penal Juvenil. Si un menor de 12 años de edad comete un delito penalmente resulta impune, y según el artículo 6 de la Ley Penal Juvenil se le debe referir al Patronato Nacional de la Infancia para que tome las medidas de rigor. Nótese que en los casos anteriores de inimputabilidad, no hay juicio de reproche, por lo que no se puede aplicar pena, sino medida de seguridad, que generalmente consiste en una medida curativa, aunque en la práctica esto no es así. La opinión de Wetzel en el caso de la actio libera in causa regulado por el precepto 44 del Código Penal, es en el sentido de que se trata de una excepción al principio de incapacidad de culpabilidad, es decir, que a pesar de que el sujeto al realizar la conducta típica es un inimputable, se le considera así, porque previamente se colocó en ese estado, sea en forma dolosa o culposa. Es el caso de la persona que se emborracha, para infundirse valor, y luego comete un asesinato. Para aclarar este punto aportamos sentencia del Tribunal Supremo de Madrid, número 1019, 2010, 02 de noviembre. Sala segunda. Resumen.
En el caso de un inimputable que circula en sentido contrario por una autovía, provocando diversos accidentes, con resultado de muerte y lesiones, se discute si estamos ante una conducción simplemente temeraria o ante la denominada conducción suicida, lo que redundará en la clase de concurrencia, de normas o de delitos, con los tipos relativos a los resultados lesivos producidos y si estos se imputan a título de imprudencia o de dolo, todo ello a los efectos que fijan el límite máximo de cumplimiento de la medida de internamiento. Y fallo. Y que considerándose a como autor de un delito de conducción con consciente desprecio a los demás, más otros 2 delitos de homicidios dolosos, y 4 lesiones, en la relación establecida en el artículo 77 del Código Penal Español, debemos absolver y absolvemos al acusado de tales ilícitos al concurrir la eximente completa de anomalía o enajenación mental con la declaración de oficio de las costas, imponiéndole como medida de seguridad la de internamientos en un régimen cerrado en un centro adecuado a la enfermedad que padece, por un plazo máximo de 15 años, con las provisiones ejecutivas dispuestas en el art. 97 idem igualmente la medida de seguridad de privación de permiso de conducción de vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo de 10 años. Y b. Desconocimiento de la antijuricidad del hecho cometido, error de prohibición. Al igual que el error de tipo el de prohibición ya fue estudiado exhaustivamente en el tema primero de esta investigación y, es por lo trascendente del instituto que se anexa lo que a continuación refiero. En cuanto a la comprensión de lo injusto o conciencia de la antijuricidad, este elemento de la culpabilidad puede destruirse por el llamado error de prohibición. Este tipo de error puede ser 1. Directo. Cuando el autor desconocía la existencia de la norma que prohíbe la conducta, no conoce el derecho. Un caso nos puede aclarar este asunto. En 1990, en la Alemania comunista no era delito abortar. Después de derribar el muro de Berlín, una mujer pasó a la Alemania occidental y abortó, creyendo que en ese país tampoco era delito realizar dicha conducta. Y 2. Indirecto. Aquí el sujeto sabe que existe una norma jurídica que prohíbe la realización de la conducta, pero cree erróneamente que está amparado a una causa de justificación putativa, por ejemplo. En la noche en un lugar solitario se acerca un tipo con un atuendo estrafalario y una capucha, le doy un golpe y le provoco una lesión en el ojo, porque creo que me va a asaltar. En realidad el sujeto era un payaso que venía de una fiesta. Abundando y aplicando el sistema finalista en el delito de bigamia, se señala que este se comete cuando se contrajere el segundo o ulterior matrimonio, sin haberse disuelto legítimamente el anterior. La referencia típica de resignar conceptos como matrimonio y sobre todo legítimamente, estos elementos son de carácter normativo, por lo que si el sujeto cree erróneamente que su matrimonio ha quedado disuelto legalmente y contrae un nuevo matrimonio, incurre en error de prohibición, ya que el autor se equivoca sobre la comprensión antijurídica de su conducta, la que creyó jurídica o ajustada a derecho. Dependiendo el error de su carácter de vencible superable, o invencible insuperable, se determina la ausencia o no de la culpabilidad. En el caso de vencible solo será tenido en cuenta en el momento de individualizar la pena. Ciertos supuestos de legítima defensa putativa podrían tratarse también como error de prohibición indirecto, como sería el ejemplo del individuo que tiene un enemigo que ha jurado matarlo en la primera ocasión en que lo vea. En la noche se acerca y la persona amenazada, cuando el primero se mete la mano a la bolsa para sacar un cigarrillo, cree que se trata de un revólver y que le va a disparar, entonces el agente se defiende, saca su pistola, le pega un tiro y lo mata. En el error vencible la consecuencia es que en el momento de imponer la pena esta será menor por tratarse de un error de esa naturaleza, ver artículo 79 del Código Penal. En el error invencible su consecuencia es que se excluye la culpabilidad, no mereciendo que tal acción sea castigada con una pena. Aclaramos este punto con una jurisprudencia de la Sala Tercera, voto número 052 de las 9:45 horas del 29 de enero de 1993. Del cuadro fáctico que se extrae de la sentencia del tribunal es posible concluir con certeza, que el acusado actuó bajo la falsa creencia que sería objeto de una inminente agresión por parte del ofendido.
Las amenazas que el ofendido había hecho contra el imputado y su madre, incluso mostrando un arma y señalando que lo iba a matar, sin lugar a dudas contribuyó a que el imputado lo calificara como su enemigo y se sintiera amenazado de muerte en el momento en que se encontraba en un bar, cuando el ofendido hizo un ademán como si intentara sacar algún objeto de su ropa. En contraste con la forma de actuar de M antes de los hechos de examen, A nunca hizo nada en su contra, verbal o físicamente, como para pensar que atentaría contra la vida de M, pese a que éste era imputado en un proceso penal por robo en perjuicio de la madre de aquel de nombre P. No era de esperar por ello una actuación fuera de la ley por parte de A contra M, antes por lo contrario, se sometió a derecho al esperar el resultado del proceso en que la señora P se decía víctima de un robo por parte del ofendido. Por estos antecedentes, que no son ajenos al caso, al encontrarse en la soda y restaurante La Rueda a muy corta distancia y hacer el ofendido un ademán como si fuera a sacar algo entre sus ropas, provocó que A, razonable e invencible pero falsamente, creyera ser objeto de una agresión con arma cortante por parte de M. Razonablemente porque como se dijo el ofendido amenazó de muerte al imputado y otras personas exhibiendo un arma blanca. Invenciblemente ya que no era aceptable esperar una primera acción de M que pusiera en peligro su vida, según creía, con el esperado acontecimiento. Y falsamente porque el hoy occiso no portaba arma alguna en el momento en que el imputado le disparó. Empero creyendo que se defendía, A disparó contra M y le dio muerte. Lleva razón el recurrente, cuando alega que se trata de una defensa putativa, prevista en el artículo 34 del Código Penal. Pues esta tiene lugar cuando objetivamente no exista agresión ilegítima, pero, en la psiquis de la gente hay una falsa representación de la realidad y cree que es objeto de tal acometimiento, en circunstancias en que no podía pensar otra cosa. V. Con relación a lo expuesto, esta sala en resolución V. 446, F de las 15:40 horas del 25 de septiembre de 1992, dijo, entre otras cosas, que el problema de justificación putativa regulado por el párrafo segundo del artículo 34 del Código Penal, no es un error de tipo excluyente del dolo sino un error de prohibición con efecto exculpante porque suprime el conocimiento de la antijuricidad. Como parte de un prolijo análisis en aquella oportunidad se indicó. Y el problema de la falsa suposición de permisos o justificantes no es un problema que queda sin solución ya que al estar redactado el artículo 35 del Código Penal de manera tan amplia, ubicando el problema sobre el desconocimiento de la punibilidad de lo que se realiza, hace que los problemas del error sobre justificantes se resuelvan amparados a un problema de error de prohibición y significa directamente que el sujeto debe creer falsamente que el hecho no está sujeto a pena, lo que puede suceder cuando A. El sujeto actúa sin saber que lo que realiza se encuentra dentro del ámbito permisivo de la norma penal. B. El sujeto que actúa considera que el ordenamiento jurídico le concede un permiso para su actuación. C. El sujeto que actúa piensa que está dentro del ámbito de una causa de justificación cuando en realidad no lo está. En el presente asunto el imputado actuó bajo un error de prohibición indirecto porque creyó que concurría en el hecho una agresión contra la que ejercía una legítima defensa. Pero en realidad no hubo acometimiento en su contra. Al excluir la conciencia de la ilicitud y con ella la culpabilidad se excluye la pena y así debe declararse, absolviendo al imputado de toda responsabilidad penal. Sin embargo, resultando la acción típica y antijurídica, aunque no culpable, se ha configurado un injusto penal que trae como consecuencia el deber de indemnizar civilmente a la víctima o a sus herederos. Y no debemos olvidar el error de comprensión culturalmente condicionado pertenece al error de prohibición. C. Coacción o amenaza. Estamos en presencia de la coacción, artículo 38 del Código Penal, cuando mediando violencia se compele a la gente a hacer o no hacer, una conducta, que constituya delito. Por ejemplo, se obliga a la gente, gerente de un banco, a extraer determinada suma de dinero y a entregarla a los malandros, quienes tienen secuestrado a sus hijos bajo amenaza de muerte. Igual tratamiento jurídico tiene la amenaza.
También el miedo insuperable para algunos autores se ha identificado con la eximente de coacción, aunque otros la ubican en el paliativo de la inexigibilidad de otra conducta y por ello considero de importancia aportar parte del trabajo realizado por los doctores Aide M. Martínez Vasallo y Belkis Martínez Vasallo, Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, Cuba, sobre este tema. Y teniendo en cuenta el carácter eminentemente subjetivo del miedo, tanto para el que lo sufre como para los peritos que deben probarlo, resulta comprensible que se soslaye la institución mencionada y en su lugar se aprecie que el sujeto actuó bajo coacción, aunque como se explicó supra algunos autores ven el miedo insuperable dentro de la eximente penal de la inexigibilidad de otra conducta. Y diferentes autores y psicólogos se han dedicado a estudiar y definir el miedo. Para la psicóloga argentina Bárbara Speche es aquel estado psicológico que provoca en la persona una actitud de huida, evasión o inhibición. El cuadro del estado del miedo puede resumirse en la presencia de los siguientes signos clínicos: estado de alerta, gestión de huida, conducta de evitación, alteraciones fisiológicas y vivencias de indefensión. En el libro Psicología y Salud, de colectivo de autores, se define el miedo como una emoción básica o primitiva, un sentimiento o un estado de ánimo defensivo, una tendencia afectiva derivada del instinto de conservación, que en su forma pura se manifiesta ante muy diversos estímulos. Miedo al dolor físico, al calor, al frío, al mar, a las alturas, a la oscuridad, a la sociedad, a las enfermedades, etc. El miedo como una propiedad de los seres vivos superiores se asienta sobre una base neurofisiológica, con independencia para el caso del hombre de su connotación ética, moral o social. Al igual que otros estados cuya presencia resulta inevitable, tales como el sueño, la ira o el hambre, el miedo constituye una premisa que no es exclusiva del hombre, por cuanto su presencia permite colocar cualquier organismo en estado de alerta funcional en el que cooperan todos los niveles de estructura orgánica, desde las células a los sistemas, vinculados por procesos humorales, es decir, una acción coligada que toma un carácter prioritario para neutralizar o evadir los efectos peligrosos, reales o presuntos, de lo temido o vulnerable, cualquiera que fuere su naturaleza. En lo que al hombre respecta, aun cuando se establece una estrecha relación entre lo biológico, lo psíquico y lo social, el miedo en su sentido más estricto y primitivo no depende de la ética, sino de la capacidad de la reacción del individuo según su experiencia y posibilidad de interrelacionar con el medio. Por cuanto es evidente la variabilidad de esta capacidad, el fenómeno toma un carácter indudablemente relativo y nunca absoluto, toda vez que no podrían esperarse respuestas idénticas en sujetos diversos, y aun cuando existiera un patrón general de conducta, las características individuales presentan suficiente argumento para esta variabilidad. Esta característica del miedo, a juicio de las autoras de la presente investigación, reviste gran importancia a los efectos de la misma, pues determina la necesidad de valorar el estado psicológico que produce el miedo en cada sujeto particular y no siguiendo la teoría de la reacción del hombre medio, es decir, teniendo en cuenta el basamento psicológico anteriormente apuntado, no procede determinar si el individuo actuó bajo miedo insuperable siguiendo el criterio objetivo para el cual se considera insuperable aquel miedo que no puede ser vencido por el común de los hombres, entendido este como una persona de constitución psíquica sana y de reacciones normales, sino siguiendo el criterio subjetivo mediante el cual lo insuperable se determina de acuerdo al caso específico y al sujeto particular, es decir, teniendo en cuenta el estado psicológico, la personalidad, el temperamento y las condiciones individuales del sujeto. Toda posibilidad de reacción defensiva o preparatoria de alarma depende en gran medida de la situación problemática que se debe enfrentar y las premisas neurológicas y psicológicas del sujeto. La incapacidad, la impotencia y la ignorancia pueden modificar sustancialmente la calidad de las respuestas, por lo que no hay que esperar que el miedo generado se ajuste en toda su exacta magnitud a la realidad del caso. El miedo es una forma y respuesta evasiva o reactiva de una realidad potencialmente agresiva, independientemente de si esta respuesta es o no ilegítima, pues en su esencia, el mal temido depende del estado de apreciación del individuo. En este análisis pueden generarse a su vez procesos de retroalimentación de las llamadas situaciones límites que sobredimensionan o modifican la realidad concreta.
Pudieran citarse los denominados miedos absurdos, donde resulta notable que la esencia del temor es insustancial, fenómenos que la mayoría de las veces reconocen los implicados, luego de un proceso de contracción racional, sin que ninguno de los argumentos parezca satisfacer la causa del miedo. La presencia de este no supone un vínculo psicopatológico obligado que evidentemente haría explícita la fundamentación del estado de temor absoluto en el que el sujeto incurre. Las fobias, con todo el trasfondo psicológico que se les supone, resulta el ejemplo más patente a esta situación. Personas normales, con ejercicio público coherente, logran desarrollar miedos absolutos ante otras personas, animales, cosas o situaciones que recorren un espectro muy diverso. El miedo a las alturas, los espacios cerrados, insectos u otros animales, como ofidios o batracios, al agua, al fuego, colores específicos o inclusive determinadas melodías musicales, no son sino una muestra de la extensísima variación de aspectos a temer con relación interminable que pueden afectar a un ser humano, aunque ello no tenga sentido. Con esto queda claramente establecida la manera de actuar en situación de alarma sin que ética, moral, razón o instrucción predominen necesariamente en el proceso. El miedo hacia lo desconocido, esto es hacia la identificación cualitativa y dimensional del hecho, tiene carácter especial que puede motivar respuestas de grado extremo aun cuando no exista correspondencia lógica entre esta respuesta y la condición estructural de lo temido. En este caso se hace evidente que en la articulación del miedo no siempre se impone el raciocinio pausado, el análisis preciso o la apreciación exacta, sino la valoración propia y muy personal del agente según esté o no en facultad de colocarse en esa situación. De lo antes expresado se deducen tres elementos esenciales a tener en cuenta en torno al miedo. A. Características psicosociales del sujeto. B. Su capacidad y habilidad valorativa. C. Circunstancias que determinan el hecho que origina el miedo. En el orden de conciencia, si bien el miedo puede responder a un caso de tiempo presente, su conformación puede estar dada por elementos múltiples como son, entre otros, las experiencias previas, los hechos mismos, las informaciones negativas, la conciencia de la incapacidad o frustración, las ideas de su valoración o menoscabo, el entrenamiento previo para la vida, la educación, el carácter o la voluntad. Hay que insistir en que el miedo responde básicamente a un fenómeno que se asume como lesivo y su existencia tiene implicación ontogénica, describe el desarrollo de un organismo, desde el óvulo fertilizado, pasando por la forma adulta hasta la muerte. El mecanismo de reacción orgánica puede alcanzar un estado de clímax, en el cual todo intento consciente de frenar o detener el proceso sería inútil dada su esencia biológica pura, más afín a la zoología que a la razón. Fobias y crisis de pánico. El pánico es una forma de miedo intenso en la que aparecen fenómenos fisiológicos y psicológicos coherentes con esa emoción. Según los enfoques cognitivos, en el proceso de pánico, una imagen mental, real o imaginaria, desencadena un rápido proceso que involucra al cerebro y al cuerpo. La espiral creciente de sucesos de percepciones de amenaza y reacciones corporales de miedo que se producen en el organismo desencadena una serie de síntomas que desembocan en una inminente sensación de pérdida de control por parte del afectado que parece superar la voluntad y minar instantáneamente la confianza y la seguridad del individuo. Esta instantánea, gran carencia de seguridad suele provocar un gran deseo de huida y una amenazante sensación de miedo a morir, enloquecer o provocar una escena indeseada. Según los enfoques cognitivo-conductuales, una vez concebida la idea que desencadena el pánico, la crisis fisiológica y psicológica se activa como consecuencia del círculo creciente de percepciones mentales y reacciones corporales de miedo. Las reacciones fisiológicas desencadenan nuevas percepciones de miedo que incrementan las reacciones del cuerpo de una manera cíclica y creciente. La incapacidad del sujeto para activar estrategias eficaces para detener el fenómeno creciente acaba desencadenando el denominado ataque de pánico. Wilson R. Rey describe dos etapas en el desarrollo de la crisis de pánico. En la primera etapa, ansiedad anticipada, existe una comunicación inconsciente entre la mente y el cuerpo. La mente considera que se aproxima una situación temida y estimula un proceso de pensamiento cuando recuerda una situación pasada difícil.
En ese momento, la mente crea una imagen que indica al cuerpo a que responda ahora como si se estuvieran produciendo dificultades pasadas. Con esta información sobre crisis pasadas, la mente comienza a cuestionarse su capacidad para hacer frente a la crisis. Estas preguntas instruyen al cuerpo para prepararse contra cualquiera de las peores consecuencias posibles. La mente evoca imágenes en las que el sujeto no ha podido controlar el episodio anteriormente y se envía un mensaje de protección al cuerpo. En la segunda etapa, el ataque de pánico, estos mensajes entre mente y cuerpo ya no son silenciosos, pero sus efectos son los mismos. Esto provoca sensaciones físicas que el cuerpo genera, como las taquicardias. El individuo afectado tiene miedo de los síntomas percibidos e inconscientemente emite instrucciones al cuerpo para protegerse, con las cuales el cuerpo comienza a cambiar su química con el fin de protegerse de la emergencia. Sin embargo, como no se trata de una verdadera crisis física, no se puede utilizar correcta y eficazmente la estrategia del organismo, preparado para la alerta. Como consecuencia, se produce un aumento de los síntomas físicos, lo que a su vez crea el ciclo autorreforzado de percepciones de amenaza y reacciones corporales que se sufren durante el ataque de pánico. Aunque estos episodios de miedo extremo pueden aparecer de manera inesperada, se consideran parte de la respuesta evolutiva de los seres vivos comúnmente conocida como lucha o huida, de utilidad en la naturaleza. En la crisis, esta respuesta se produce fuera de contexto, inundando el organismo de hormonas, especialmente adrenalina y noradrenalina, como ayuda en defensa propia frente a una amenaza percibida. El miedo extremo produce cambios fisiológicos inmediatos. Se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la concentración de la glucosa en sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. El sistema inmunitario se detiene, al igual que toda función no esencial, la sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores en preparación para la huida, y el corazón bombea sangre a gran velocidad para transportar hormonas a las células, especialmente adrenalina y noradrenalina. También se producen modificaciones faciales. Agrandamiento de los ojos para mejorar la visión y dilatación de las pupilas para facilitar la admisión de luz, la frente se arruga y los labios se estiran horizontalmente. Cuando el sistema límbico fija su atención en una amenaza o una percepción de peligro, existente o no, los lóbulos frontales, zona del cerebro encargada de cambiar la atención consciente de una cosa a otra, se desactivan parcialmente. Durante un ataque de pánico la atención consciente queda fijada en el peligro inminente percibido. Una imagen mental o real, aroma u otros estímulos pueden desencadenar síntomas fisiológicos de alerta en el cuerpo, ritmo cardíaco, presión sanguínea, etc. Esta respuesta fisiológica adecuada del cuerpo es interpretada por el sujeto como una confirmación de la amenaza, y se produce una retroalimentación positiva del miedo que impide una valoración del auténtico riesgo por parte del afectado. La cadena de percepciones de la mente y reacciones del cuerpo se produce rápida y secuencialmente en una escalada incontrolada que conlleva a la crisis. Dado que los primeros ciclos de percepción y reacción se producen de manera inconsciente, el afectado se percata del hecho cuando los síntomas han alcanzado cierta intensidad. Esto sucede especialmente en el caso de las fobias. La atención del fóbico, incapaz de prestar atención a otra cosa distinta de su percepción de amenaza, magnifica desproporcionadamente el peligro percibido. Lo expuesto anteriormente resulta, a juicio de las autoras, muy importante para analizar el miedo insuperable como eximente de la responsabilidad penal, pues, además del factor psicológico, ha quedado demostrado que inciden también elementos neurofisiológicos que o bien inhiben al sujeto de actuar o exageran su percepción de lo acontecido. Según los estudiosos del tema anteriormente citados, esa imagen que produce la fobia o crisis de pánico puede ser real o imaginaria,
Lo cual corrobora el hecho, primero, de la base subjetiva y personalísima del miedo, y segundo, de lo controvertido y necesariamente científico que resulta probarlo. De ahí se infiere que en la práctica judicial no deba recaer solo en un perito la responsabilidad de dictaminarlo, sino en un grupo multidisciplinario, pero la inmediatez en el examen pericial debe ser vital y prioritario, ya que los signos clínicos y fisiológicos del miedo anteriormente referenciados desaparecen en el sujeto a los pocos minutos de sucedido evento. Libro. Método básico analítico para resolver casos penales, fundamentado en la escuela finalista, escrito por el abogado Rogelio Montenegro Herrera, en Alajuela, Costa Rica, en el año 2014.